Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les interesa muchísimo, algo que ha estado en boca de todos y que involucra a uno de los actores turcos más queridos del momento, Kerem Bürsin. Y sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a desentrañar por qué Kerem parece estar evitando hablar de Hande Erçel y, en general, de temas relacionados con el amor en sus últimas entrevistas. Prepárense porque esto se pone interesante. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis en profundidad y mucho, mucho más. No se lo pierdan. Bien, vamos al grano. Kerem Bürsin, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente tras su explosivo papel en Sen Kalkapm, ha estado en el centro de la atención mediática no solo por su talento actoral, sino también por su relación pasada con su coprotagonista, la bellísima Hande Erçel. Su romance, que surgió en el set de grabación, cautivó a fans de todo el mundo. Eran la pareja perfecta, la definición de goals en redes sociales. Sus fotos juntos, sus apariciones públicas, todo era seguido con lupa por una legión de seguidores que soñaban con un final de cuento de hadas. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces terminan. Y la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto. Desde entonces ambos actores han seguido caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras profesionales. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. En las últimas entrevistas que Kerem Bürsin ha concedido, se ha notado una marcada tendencia a evitar temas relacionados con Hande Erçel y, de manera más general, a esquivar preguntas sobre el amor y las relaciones sentimentales. Algunos podrían interpretarlo como una simple coincidencia, pero la recurrencia de esta actitud ha levantado sospechas y ha generado un sinfín de especulaciones. Entonces, ¿cuál es la razón detrás de esta aparente evasiva? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las conjeturas informadas, basadas en lo que sabemos de la personalidad de Kerem, de su trayectoria profesional y, por supuesto, de su relación pasada con Hande. Una posible explicación podría ser, simplemente, una cuestión de respeto. Respeto hacia Hande, respeto hacia el recuerdo de la relación que compartieron y respeto hacia sus propios sentimientos. Hablar constantemente de una relación pasada, especialmente una que fue tan pública y tan intensamente seguida por los medios, puede ser doloroso y revivir emociones que preferiría dejar atrás. Además, al no hablar del tema, también protege la privacidad de Hande, evitando someterla a un escrutinio innecesario. Profundizando en este punto, Kerem, a lo largo de su carrera, se ha caracterizado por ser una persona reservada en cuanto a su vida personal. A pesar de la exposición mediática inherente a su profesión, ha intentado mantener un límite claro entre su vida pública y privada. Esta actitud posiblemente se intensificó después de la ruptura con Hande, ya que la relación fue objeto de constante atención y especulación. Evitar hablar del tema sería una forma de marcar un límite y protegerse a sí mismo y a Hande de la continua intromisión mediática. Otra razón podría ser una estrategia de relaciones públicas. Kerem Bürsin es un actor muy inteligente y consciente de su imagen pública. Puede que haya decidido que centrarse en su trabajo y en sus proyectos profesionales es la mejor manera de mantener su carrera en ascenso. Hablar constantemente de su vida amorosa, especialmente de una relación pasada, podría eclipsar sus logros profesionales y desviar la atención del público de lo que realmente importa, su talento como actor. Analizando esta posibilidad, es importante recordar que la industria del entretenimiento es altamente competitiva. Los actores, especialmente aquellos que han alcanzado un alto nivel de popularidad, deben ser estratégicos en cómo gestionan su imagen pública. En el caso de Kerem, centrarse en su trabajo le permite consolidar su posición como actor versátil y talentoso, en lugar de ser simplemente el ex de Hande Erçel. Esta estrategia podría ser especialmente relevante en un momento en el que Kerem está explorando nuevos proyectos y desafiándose a sí mismo como actor. También es posible que Kerem esté buscando reinventarse. Tras el éxito arrollador de Sen Kalkapm, quiere demostrar que es mucho más que el galán romántico que conquistó corazones en todo el mundo. Quiere que se le reconozca por su versatilidad, por su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes y por su compromiso con su oficio. Mantenerse alejado de los temas del corazón podría ser una forma de distanciarse de la imagen que se creó a partir de su relación con Hande y de la popularidad de la serie.
Es crucial entender que los actores a menudo luchan contra el encasillamiento. El éxito en un determinado papel puede ser tanto una bendición como una maldición. Kerem, consciente de esto, podría estar buscando activamente roles que desafíen las expectativas del público y que le permitan mostrar su rango actoral. Al evitar hablar de su vida amorosa, refuerza la idea de que es un actor serio y comprometido con su oficio, en lugar de ser simplemente un ídolo de masas. Otra teoría, un poco más especulativa, es que Kerem podría estar en una nueva relación y prefiere mantenerla en secreto, al menos por ahora. Después de la experiencia de su relación con Hande, que fue tan expuesta a los medios, es comprensible que quiera proteger su privacidad y la de su nueva pareja. Mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida amorosa podría ser una forma de construir una relación sólida y duradera, lejos del escrutinio público. Si esta teoría fuera cierta, sería comprensible que Kerem evitara cualquier pregunta sobre el amor y las relaciones, ya que cualquier comentario podría dar pistas sobre su situación sentimental actual y poner en riesgo su privacidad. Después de todo, una relación bajo el ojo público puede ser extremadamente difícil de mantener. Por supuesto, también existe la posibilidad de que simplemente no quiera hablar de su vida personal. Al fin y al cabo, tiene derecho a la privacidad y no está obligado a compartir detalles íntimos de su vida con el público. Quizás prefiere mantener una línea clara entre su vida profesional y su vida personal, y simplemente no se siente cómodo hablando de temas que considera privados. Esta es la razón más simple, pero quizás la más overlooked. Los famosos a menudo son vistos como figuras públicas que deben compartir todos los aspectos de su vida con sus fans. Sin embargo, es importante recordar que son seres humanos con derecho a la privacidad. Kerem, como cualquier persona, podría simplemente no querer hablar de su vida amorosa, ya sea por timidez, por principios o por cualquier otra razón personal. Además, es importante considerar el contexto cultural. En Turquía, como en muchas otras culturas, la vida privada es valorada y protegida. Aunque la fama implica cierta exposición mediática, existe una expectativa de respeto hacia la privacidad de las personas. Kerem, como figura pública turca, podría estar sintiendo la presión de mantener una imagen respetuosa y reservada, especialmente en lo que respecta a su vida amorosa. Independientemente de la razón, lo cierto es que Kerem Bürsin ha demostrado ser un maestro en el arte de la evasiva cuando se trata de hablar de Hande Erçel y del amor. Y aunque esto pueda decepcionar a algunos fans que aún sueñan con una reconciliación, debemos respetar su decisión y su derecho a la privacidad. Además, aferrarse a la idea de una reconciliación podría ser perjudicial tanto para Kerem como para Hande, impidiéndoles avanzar y construir nuevas relaciones. Es importante recordar que ambos son personas individuales con sus propias vidas y sus propias decisiones. En definitiva, las razones por las que Kerem Bürsin evita hablar de Hande y del amor son probablemente una combinación de factores: respeto, estrategia de relaciones públicas, deseo de reinventarse y proteger su privacidad. Lo importante es que, independientemente de sus motivos, debemos apoyar su carrera y respetar sus decisiones personales. Y como fans podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla, sin necesidad de conocer los detalles íntimos de su vida amorosa. Al final del día, lo que realmente importa es su trabajo y su contribución al mundo del entretenimiento. Es crucial que como audiencia, aprendamos a separar la ficción de la realidad. El hecho de que Kerem y Hande hayan interpretado a una pareja romántica en la televisión no significa que deban estar juntos en la vida real. Sus vidas personales son asunto suyo, y debemos respetar sus decisiones, incluso si no estamos de acuerdo con ellas. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Hemos analizado las posibles razones por las que Kerem Bürsin parece estar evitando hablar de Hande Erçel y del amor en sus últimas entrevistas. Hemos explorado diferentes teorías, desde el respeto y la estrategia de relaciones públicas hasta el deseo de reinventarse y proteger su privacidad. Espero que hayan encontrado este análisis informativo y entretenido. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí su apoyo. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué creen que Kerem evita hablar de Hande y del amor? Me encantaría leer sus teorías. Y si tienen alguna otra idea sobre por qué Kerem ha adoptado esta postura, no duden en compartirla en los comentarios. Me interesa mucho conocer sus perspectivas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes en el futuro. Estén atentos para más noticias del mundo del espectáculo turco, análisis en profundidad de las series y películas más populares, y entrevistas exclusivas con sus actores favoritos. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un espectáculo, así que disfrútenlo.